Seguimos con más de noticias Globovisión Salud. El doctor Jesús Peña Prato nos sigue acompañando, otorrinolaringólogo. Estamos hablando sobre rinitis alérgica. Seguimos conectados en Instagram Live a través de @DanielaJSalas, también por @salud_gb nos puede escribir, y a nuestro especialista por @Jesús Pena Prato. Así lo puede conseguir en las redes sociales. Doctor Rubencito nos vuelve a escribir y nos dice que cómo se diferencia en estos tiempos lo que sería el resfriado común y el COVID-19. Esto es bastante importante seguir recalcando esta información porque es sumamente necesaria. Claro, fíjate, es tan importante esa pregunta que me gustaría respondérsela de una forma bastante adecuada. Fíjese, el síntoma, ya hablamos de los 4 síntomas principales de una rinitis alérgica: obstrucción nasal, prurito nasal, es decir, picazón, estornudo y obstrucción nasal. Tienen que estar estas y tienen que estar por lo menos 1 hora todos los días o la mayoría de los días. Esto es un síntoma de forma crónica. Las personas que tienen rinitis saben cuando tienen un proceso de una exacerbación o que están en un cuadro de una rinitis alérgica. En el caso del COVID, los síntomas son bastante distintos. Puede estar asociado a pérdida del olfato, del gusto, fiebre, tos, inclusive. Pero existen también los asintomáticos. Y nosotros no podemos, yo preferiría que ante la duda de si hay un cuadro de rinitis o no asociarla siempre, no, tengo un proceso de rinitis y no me cuido. Siempre más bien no alarmarse, pero sí cuidarse uno, cuidar a los suyos y ante la duda, pues como que ser un poco más exhaustivo en la parte de la prevención. Claro, Sería mi además, recomendación, no caer en alarma, pero sí saber, mira, los síntomas son estos: tengo obstrucción nasal, picazón de nariz, una rinorrea acuosa, se me ha repetido varias veces. Bueno, no caer en alarma, pero me protejo. claro, y también verificar si estuvo en contacto con una persona que haya sido diagnosticada durante los últimos días con COVID. Además, ver qué otras manifestaciones tiene, monitorear la temperatura es sumamente importante. En la rinitis no da fiebre. COVID sí tiene No hay parte del pérdida del cuadro. olfato, No hay pérdida del olfato y del no hay gusto. tos, No hay. no hay disnea. Entonces son síntomas que son importantes saber que están asociados. Nos preguntan también sobre la rinitis y nos dicen que si el tabique desviado puede afectar también lo que sería la respiración y este proceso alérgico. Fíjate, esa respuesta puede ser bastante controversial desde el punto de vista para nosotros los otorrinos. ¿En qué sentido? El tabique desviado, como lo podemos ver en este dibujo, el tabique puede estar relacionado con exacerbación o con síntomas que estén más pronunciados en un paciente que tenga una desviación del tabique. Justamente ya lo estamos viendo en pantalla, doctor. Exactamente, porque vemos, para hacer una similitud, ¿qué es el tabique? El tabique es como la columna de una casa, y a los lados están los cornetes. Pero actualmente nosotros hemos visto que desde el punto de vista respiratorio es más importante el buen tamaño de los cornetes, más inclusive que el propio tabique. Pero una persona con un tabique desviado, por supuesto que va a tener peores síntomas que una persona con un tabique de forma adecuada, que esté bien alineado. Claro, también depende de qué obstrucción se esté presentando. Puede haber una desviación del tabique y podemos tener unos cornetes sumamente recrecidos y tener totalmente un proceso obstructivo que no le permite a la persona respirar. Y ante la presencia de un resfriado, algún tipo de alergia, pues es peor el proceso respiratorio para este paciente. Sí, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Fíjate, están los cornetes, que o lo podemos conocer como turbinas. Ellos sirven y deben estar presentes en la nariz para calentar el aire, para que entre a una velocidad adecuada, y ellos deben estar, lo que deben estar es un tamaño adecuado. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, con el proceso crónico de exposición, inflamación, reacción, esta mucosa de los cornetes crece a tal punto que el aire le va cada vez más producir dificultad para entrar. Entonces la persona va a tener su síntoma más molesto, que es la obstrucción nasal. ¿Qué pasa cuando nosotros hablamos del tratamiento? La experiencia nos ha dado que el tratamiento consiste en colocarle unos esteroides tópicos nasales más algún tipo de antialérgico. En el caso de que sea una rinitis alérgica, si es una rinitis no alérgica, damos otro tipo de tratamiento, pero la persona a veces tiene dificultad para apegarse a este tratamiento por lo crónico. Entonces llega el otro pilar. Nosotros tenemos que valernos también de lo que es el control ambiental. Si usted manda un tratamiento médico, pero la persona sigue con su gatico, con su perrito, o
un ambiente húmedo donde hay proliferación de ácaros, pues no estamos haciendo mucho, así vemos mucho tratamiento médico. Cuando este tratamiento falle, entonces también estamos nosotros, los otorrinos, somos también cirujanos y tenemos que hacer una especie de control de daños. No es que toda rinitis se opere, nosotros comenzamos con un tratamiento médico, pero cuando este cornete o esta mucosa está tan grande, a pesar de que coloquemos tratamiento médico, tenemos poca respuesta, entonces ahí es donde nosotros, bueno, tenemos que hacer una reducción del tamaño de estos cornetes para que la persona pueda respirar bien. Si la persona tiene el tabique desviado, pues lo alineamos para que haya una mejor ventilación. Eso no quiere decir que la rinitis no se opera, nosotros operamos es la consecuencia inflamatoria de esa rinitis. Por supuesto, y también las técnicas han variado, se han utilizado también láser para poder tratar a estos pacientes, ¿no? Actualmente es una gran herramienta, el láser, están técnicas convencionales que nosotros dentro del quirófano podemos cortar un poco el cornete, hay muchas técnicas. Claro. Pero sí, como tú lo Despejan nombras. la vía, hacen disminución. Exacto, nuestro objetivo es que haya una buena ventilación en la nariz, disminuimos el tamaño de los cornetes para que la persona pueda respirar adecuadamente. Por acá hay una pregunta bastante interesante. No sabemos a ciencia cierta qué pasó con este paciente, pero se lo vamos a leer. Dice, una amiga tenía síntomas de COVID, perdió el olfato, pero le hicieron una prueba al médico y le salió negativo. Entonces no tomó el tratamiento para el COVID, pero sus familiares tampoco se contagiaron de nada. ¿Qué pasó allí? O sea, no toda pérdida de gusto tampoco es COVID. No, por Olfato, supuesto que gusto no. no es COVID. Fíjese, cuando se pierde el gusto o el olfato, ¿por qué se pierde el gusto del olfato? Puede tener varias causas. Una de ellas, o la principal, es que hay un proceso obstructivo que las partículas del olor no lleguen hacia el bulbo olfatorio que está en el techo de la nariz. Si una persona tiene un proceso de rinitis alérgico, un proceso crónico de inflamación, de obstrucción, puede tener alteraciones del olfato, pero allí estamos hablando de un proceso de una rinosinusitis, son términos que están muy buena esa pregunta. Ahora, cuando uno piensa en COVID, que una persona nunca ha tenido un proceso inflamatorio o obstructivo y de repente pierde el olfato o el gusto, ahí, oye, lo primero que sí debemos pensar, dentro de una de las causas, tomar en cuenta el COVID. Doctor, hemos finalizado. ¿Cómo lo contactan? ¿Cómo lo consiguen? A través de mis redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, @Jesús Pena Prato. Gracias por acompañarnos una vez más. Gracias a ti por la invitación. El doctor Jesús Peña Prato nos estuvo acompañando, otorrinolaringólogo. Estuvimos hablando sobre la rinitis alérgica y también las diferencias también con algunos otros cuadros como COVID-19, incluso resfriado común. Qué diferencias hay que tener, pero siempre contactar a los especialistas ante la duda y realizarse los exámenes necesarios para evitar también la propagación del COVID-19 en caso de que esto se pueda presentar. Gracias por acompañarnos una vez más en nuestras redes @salud_gb, @Daniela J. Salas. Que tengan un buen día. Será hasta una próxima oportunidad.